día, Javier. Los cucas descendieron a la locura y salieron a echarle la culpa a Milei, tratar de defender a Alberto Fernández. Giulia Mengolini salió a criticar a Milei y echarle la culpa por la violencia de género, y muchos kirchneristas, en el caso de Giulia Mengolini, quisieron despegarse de Alberto, quieren despegarse de Alberto, lavarse las manos y defender al kirchnerismo, cuando la verdad Alberto Fernández fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner, algo que nunca se va a olvidar, y todos estos cucas militaron a Alberto Fernández, aún sabiendo que era un violento, porque en el año 2018 salió a la luz un video donde Alberto Fernández golpeaba a un jubilado. Cada vez que alguien en algún lugar con mucha visibilidad promociona, por ejemplo, una de estas líneas que son de atención al público, estallan las líneas. Ahora deben estar estallando las líneas de 144. Bueno, no hay quien atienda, por decisión de este gobierno que pareciera que se regocija en lo que pasó, que se regocija en los golpes que recibió Fabiola Yáñez. Nada me parece más bajo que regocijarse, que aprovechar una oportunidad, pensando que con esto vos desprestigiás al peronismo o al feminismo. La verdad que no hace más que darnos la razón de que existen relaciones desiguales de poder, de que existen relaciones abusivas, de que existen los golpes de los varones a las mujeres, muchas veces de los varones con poder, y de que por eso existe el feminismo. Y después, una última cosa respecto del kirchnerismo, porque mucha gente decía, ahora sí es el fin del kirchnerismo. Yo no sé si el kirchnerismo tiene futuro como tal cosa, pero el kirchnerismo no es Alberto Fernández tampoco, y mucho menos los golpes de un golpeador a su mujer, mucho menos Alberto Fernández en esa dimensión. El kirchnerismo es la asignación universal por hijo, el kirchnerismo es la nacionalización de YPF, el kirchnerismo es Paca Paca, es ARSAT, es el Plan Cunita, es Tecnópolis, la verdad que todo eso, y esa memoria no se puede mancillar. ¿Qué quieren que les diga? Fin del kirchnerismo, nada. En todo caso, el kirchnerismo posiblemente, qué sé yo, se haya agotado como proyecto político. Eso puede ser, pero esa memoria, ¿qué tiene que ver con los golpes de Alberto Fernández? Bueno, ahí tenemos a la zurda Mengolini tratando de defender al kirchnerismo de Alberto Fernández, tratando de despegarse, pero bueno, al inicio decía que la línea 144 había sido desmantelada, lo cual es falso y lo vamos a ver más adelante. La línea 144 todavía sigue siendo un recurso importantísimo para las denuncias, ya sean de violencia de género, de apriete mafioso por parte de los piqueteros, así que la línea 144 está disponible y lo vamos a ver más adelante, porque no fue la única Giulia Mengolini la que salió a mentir con esto. Y otra cosa que dijo Giulia Mengolini es que nosotros tratamos de destruir el feminismo, o no me acuerdo bien la palabra que utilizó, pero la verdad es que fueron ustedes mismos, todos los cucas o los ñoquis del Ministerio de la Mujer, los que se encargaron de destruir el kirchnerismo, destruir la bandera del feminismo dentro del kirchnerismo, porque le sacaron la careta de que les importaba un carajo, porque Fabiola Yáñez, la víctima de Alberto Fernández, fue a pedir ayuda al Ministerio de la Mujer, fue a pedir ayuda a Elizabeth Gómez Alcorta, la que era en ese momento la ministra del Ministerio de la Mujer. Y no lo digo yo, lo dice Sandra Borghi, que está en constante comunicación con Fabiola Yáñez. Ella pide ayuda. Escuchen esto. Dios mío. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue, ya va a pasar, no se puede hacer nada. Así que no, los únicos que se encargaron de destruir el kirchnerismo y la bandera del feminismo dentro del kirchnerismo fueron ustedes al hacer oídos sordos, al no ayudar a la compañera Fabiola Yáñez. El Ministerio de la Mujer solamente no contribuía en nada, mejorar las estadísticas de abuso, de asesinato, no, lamentablemente no sirvió. Fue una política que implementaron, pero no sirvió. Fue más un aguantadero de ñoquis y un ministerio para hacer caja, para chorear, que para mejorarle la vida a todas las personas que sufren de abuso sexual, de toda clase de problemas. Se rascaban las bolas y no hacían un carajo dentro del ministerio. Cuando tenían que tomar las denuncias, no
lo hicieron. Julia Mengolini habló de que el kirchnerismo no es solamente el golpeador Alberto Fernández. Tiene razón, también es el violador de Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, que tras 20 años recién tuvo una condena en el gobierno de Javier Milei. También lo es el condenado Guillermo Moreno por manipular datos del INDEC, a pesar de que muchos cucas o peronistas de Moreno intentan lavarle la imagen. El kirchnerismo es la chorra condenada Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo es Ezequiel Guazorra, pedófilo ya preso, que afortunadamente ya está preso y que tiene muchísimas pruebas en contra, pidiendo niñas de 8, 9, 10 años, pedófilo de mierda. El kirchnerismo es Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, el cual es apoyado fuertemente por Axel Kicillof, al que parece no importarle que Espinosa es un acosador y un abusador que abusó, según lo denunciado por su secretaria. El kirchnerismo es Pedro Brieger, un acosador también, del cual nadie desconocía lo que hacía porque todos los kirchneristas se quedaron callados, o por lo menos lo de su entorno. Entonces sí, le doy la razón, le doy la derecha a Julia Mengolini, que el kirchnerismo es mucho más, es solamente el golpeador de Alberto Fernández. También nombró YPF, una expropiación que les costó a todos los argentinos y nos va a costar más de 20.000 millones de dólares entre el juicio de la expropiación de YPF, que ya nos cuesta 16.000 millones de dólares, y todos los intereses, todos los juicios colaterales que va a tener que pagar la Argentina, porque se van a perder. Lamentablemente, por la expropiación de YPF, los juicios se van a perder, porque no solamente que hicieron la aberración de expropiar, sino que lo hicieron bastante mal, creyéndose impunes, creyendo que no iban a salir nunca del poder. También nombró a Paca Paca y muchos otros organismos que eran deficitarios, lo cual le costaban a todos los argentinos, no importa si eran pobres, si eran ricos, bueno, le costaba a todos por igual, miles e incluso hasta millones de dólares. Ese es el kirchnerismo que defiende Julia Mengolini. Pero también tenemos a Tenenbaum, que salió a defender a Alberto Fernández, diciendo que era una falopera, una adicta, una borracha, que por eso a Alberto Fernández no le quedó otra opción que cagarla a piñas. De Alberto Fernández respecto de, porque está muy extendida la idea de que Fabiola Yáñez tiene algún problema de adicciones. Esto, sí. A eso aludía también entre las cosas que decía, que se dicen, pero que son... Claro, pero hay mucha gente que dice eso y que está bien, pero un colaborador de Alberto Fernández dice, claro, pero una persona con adicciones va a una clínica de rehabilitación, no va a una clínica de fertilidad o a Olivos. Porque la forma que tenía de resolver ese problema Alberto Fernández es otra vez concediendo una situación de... alguien que tenga un problema de acción hace lo que puede, ¿no? No, está bien. Lo que quiero decir es que lo que me decían es Alberto Fernández, para tratar de contener esa situación, cedía permanentemente a planteos de ella, y esos planteos lo van enredando en una situación que es de una toxicidad y de una... como si fuera transformar la Quinta de Olivos en una especie de infierno. Y en esa película, o ese drama que estamos describiendo, aparentemente aparecen los golpes. A partir de que se ponen cada vez más tenso, él va cediendo a pedidos, pedidos a veces incluso absurdos para un presidente, y en un momento, estalla por el aire. Es como si alguien negara permanentemente los problemas que tiene, procrastinara la resolución de esos problemas, supusiera que esos problemas no existen, y en un caso, en otro, todo termina como un cuerno. Mira, yo lo escuchaba, los veía con... Bueno, ahí teníamos a Tenenbaum tratando de justificar la violencia de Alberto Fernández, tratando de justificar los golpes de Alberto hacia Fabiola, haciéndose eco de la versión de Alberto Fernández. Alberto Fernández quiere instalar esto, quiere instalar que Fabiola era una borracha, una falopera, y que transformó la Quinta de Olivos en un infierno. Y se quiere poner en el rol de víctima a Alberto Fernández, un delirio total. Y Tenenbaum le da cuerda, es un kirchnerista más y que trata de defender a Alberto Fernández, porque muchos otros periodistas rechazaron esta versión, porque es bastante bajo, es bastante sucio ya revictimizar a Fabiola con un Alberto que no solo que no se arrepiente, sino que está intentando hacerla quedar mal. Parece que no se va a hacer cargo nunca de los golpes. Muchos periodistas rechazaron esta versión, no le dan aire a eso, porque es una operación de Alberto Fernández, pero Tenenbaum le da aire y le da cuerda a esa operación. Por último, salió a hablar el colectivo verde de actrices argentinas, que, como lo dice Pitti, en la primera oración desde el inicio ya le echan la culpa a Milei. En vez de arrancar diciendo repudiamos la violencia de género ejercida por Alberto, decidieron arrancar hablando de Milei. Qué locura, viven en otra realidad, de verdad está degenerada. Y vamos a ver el comunicado de actrices argentinas. En el contexto de una Argentina que en 2024
vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y a su equipo repetir la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos. La violencia de género arrasa en todos los ámbitos, es una lamentable constante en la vida de mujeres y disidencias, se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio. Bueno, todas las políticas de prevención de violencia de género, es decir, los banquitos rojos, rascarse los huevos en el Ministerio de la Mujer, no haberle tomado la denuncia a Fabiola Yáñez en ese momento, también no le fue porque no hicieron un carajo, Pero hay una segunda parte y vamos a ver. Dice, este hecho gravísimo debe ser investigado por la justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Algo totalmente cierto que desde siempre tuvo que ser así, porque el Ministerio de la Mujer está claro que no hizo un carajo en el caso de Fabiola Yáñez y en ningún otro caso, así que siempre tiene que actuar la justicia. Pero bueno, sigamos leyendo. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente, principalmente por el kirchnerismo, por actrices kirchneristas en este caso. Sigamos. Por eso es vital defender la independencia política del movimiento de mujeres y disidencias. Frente al desmantelamiento de la línea 144 de asistencia a víctimas de género y los centros de acceso a la justicia, nos preguntamos, ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán? Bueno, ¿a dónde irán a denunciar? Bueno, estaba claro que al Ministerio de la Mujer no iban a denunciar porque ni siquiera le tomaron la denuncia a Fabiola Yáñez. Ella pide ayuda. Escuchen esto. Dios mío. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue, ya va a pasar, no se puede hacer nada. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de la Mujer, no le tomó la denuncia a Fabiola Yáñez. Y en cuanto al desmantelamiento de la línea 144, como les adelantaba en el inicio, no fue desmantelada. La línea 144 no solamente que está habilitada, sino que actrices argentinas quedaron otra vez ridiculizadas porque tratan de culpar a Milei con cualquier cosa, pero incluso lo pusieron aquí en el contexto de Twitter. La línea 144 sigue brindando atención telefónica 24 horas, los 365 días del año. Incluso hay una aplicación para Android y iPhone. Los kirchneristas están desesperados porque poco a poco se les va cayendo la careta día tras día en el gobierno de Javier Milei. Y bueno, para terminar el video les voy a dejar un video de Milei abrazando a un perrito, abrazando y saludando a un perrito hoy en Neuquén en su visita a una planta que extrae petróleo. Los dejo con el video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Denle like, suscríbanse, dejen su comentario y los dejo con el video de Milei. Hola, Javier. Sí, tengo 5.